¿Qué tal? Bienvenidos a En Portada. 30 minutos por delante para analizar la actualidad de la jornada. No se vayan, pónganse cómodos y empezamos. Hasta ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Como les decía, vamos a analizar la actualidad del día. Lo hacemos hoy acompañados de Alba Iglesias. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Rafael Fernández Alonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Antonio Tritiño, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar hablando del caso de violencia de género. Una beninense herida grave tras recibir 2 disparos de su marido. La víctima, cuya vida no corre peligro, había activado el protocolo de atención por malos tratos y su agresor se entregó pocas horas después del tiroteo gracias a la mediación de la familia. Es el segundo caso de violencia de género. Hace unos días también una chica en Obarco, ingresada ahora en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas muy graves. 2 casos muy seguidos en la provincia de Ourense, unos datos de violencia de género alarmantes quizás. ¿Cómo lo veis? Pues es una tragedia muy impresionante el hecho de morir de verdad a disparos en Berín, aquí, que si te lo cuentan parece a lo mejor, no sé, como incluso estadounidense, porque los otros casos hablamos de mujeres que murieron bueno, creo que fueron puñaladas, puede ser, en el caso del barco, que tocaron órganos vitales. Sí, hubo puñaladas. Es una brutalidad extrema. Y además, bueno, hay uno de los casos que no, que son la edad quizás es un poquito más elevada, pero estas chicas son muy jóvenes, 30 y poquitos años, exparejas, suena como todo muy hard, es terriblemente triste. Y eso que me sorprende, porque el sistema Biogen yo lo tenía en alta estima, creo que es un sistema que en Ourense funciona bastante bien y esto ha sido un fallo garrafal, porque ni siquiera estaba en ese módulo de Biogen en el que aprecian peligro a la víctima, porque incluso con ella, con esta chica, se habló de si se había sentido en algún momento amenazada y no, ella ni siquiera era consciente del propio peligro que estaba viviendo con su expareja, y me parece muy preocupante, sobre todo porque creo que el machismo parece que vamos dando pasos hacia atrás, lo mismo que me preocupa la extrema derecha en casos de gente muy joven. En el caso de Obarco, la chica sí por la mañana había acudido a la policía o a la Guardia Civil preguntando qué es lo que tenía que hacer en caso de sentirse amenazada. ¿Es un peligro, es un problema que va más, Rafa? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos ante una lacra impresionante, yo creo que va más, ¿no? Y como decía Alba, estos casos eran de gente bastante joven, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que últimamente entre incluso adolescentes y tal se está produciendo cada vez más esa vuelta atrás, ¿no? Digamos, el considerar a la pareja como de mi propiedad o no admitir decisiones contrarias a lo que yo quiero en este momento, ¿no? Hay estudios y se habla muchas veces, ¿no? Esta cuestión, incluso campañas para prevenirlo, pero parece ser que nos está costando mucho entrar en esas cosas. Hablabas de la mujer del barco, que fue a preguntar, según la Guardia Civil, simplemente preguntó, tampoco hizo una denuncia. Yo creo que eso también tenemos que ser muy claros, hay que denunciar. Y no solo, a veces la víctima es la que menos puede denunciar, porque los que hemos visto alguna vez mujeres víctimas de maltrato y tal, pues a veces disculpan al agresor, ¿no? Porque se sienten precisamente, con una cuestión psicológica, se sienten pues desvalidas sin él, sin esa persona que le están maltratando. Pero sí es en otro entorno, es entorno familiar, vecinal y tal. Hay que recordar que en cuanto se tiene pues una ligera idea o sospecha, pues es mejor denunciar, ¿no? Que simplemente va a quedar ahí, va a ser anónima la denuncia, evidentemente, y tampoco va a suponer nada, sino simplemente una investigación, y por lo menos algo de prevención en este sentido hay que recordar a la gente que debe actuar, no podemos mirar para otro lado. Antonio. A mí, se me coñecedes, non é precisamente por unha gran contención á hora de expresarme, pero neste caso
teño que recoñecer que teño moitísimas máis dúbidas ca certezas, non? Eu creo que hai moitas cousas que estamos facendo mal, pero non son quen de sinalalas tampouco, é dicir, eu non sei hasta que punto toda este chorro de noticias que hai permanentemente beneficia ou non a situación, máis parece a veces a sensación de que haxa individuos que obteñen deso unha especie de voluntad de protagonismo a través destas historias. Eu creo que hai dous factores dos que sí teño algo de posición tomada, e un diles é que a sociedade durante moitos séculos, e eu creo que ainda hoxe, ainda é moi tolerante co tema dos malos tratos, especialmente dos homes, claro, con respecto á muller. Estos eran cousas que son cousas que pasan na casa de cada un, hai que aguantar, non sei que. Eu creo que iso ainda hai un pozo grande asentado nas cabezas. E a outra certeza é que me preocupa ainda máis é que en xente nova, eu por o que me contan meus fillos, volves a estar confundindo lo mucho que me quiere con actitudes absolutamente machistas, ¿no? Es decir, eso de controlar cómo te vistes, o de controlar con quién hablas, déjame tu móvil, non sei que, parece que incluso produce unha especie de exaltación del amor que me profesa. Ojalá estea equivocado, pero eu, xa digo, teño moitas incertezas. Desde logo, teño a convicción íntima, claro, de que hai que denunciar, teño a convicción íntima, sobre todo, de que socialmente hai que acorralar os maltratadores, hai que desprecialos, hai que expresarlles o noso desafecto, etc. E esa cuestión sí que ainda teño claro que non se produce. É dicir, eu creo que ainda nos senos das familias ainda non se dá esa situación de desprecio ao maltratador. Hai unha comprensión excesiva, me parece a min. Non o sei, teño fonda preocupación. Estamos viendo algunos de los números a los que se puede llamar cuando hay algún caso de violencia de género. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gov.es. También se presta asistencia a través del WhatsApp en el número 600000016, y los menores que quieran pedir ayuda por ser víctima o testigo de este tipo de violencia se pueden dirigir al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 2010. También en emergencia se puede llamar al 112 o a la Policía Nacional 091 o al 062 la Guardia Civil. También hay la aplicación Alert Cops, que es desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización en caso de agresión o emergencia. Estamos fallando en el tema, lo decía Antonio, mucha gente joven, casos de, incluso en las encuestas, esas encuestas que se hacen sobre qué sensación tienes con tu pareja, cómo son las relaciones entre los jóvenes. ¿Se está fallando a nivel educacional en este sentido? Puede ser educacional. Yo creo que también hace mucho daño, y esto es tirarme piedras contra mi propio tejado, porque yo soy un perfil de contenido en redes, pero creo que las redes sociales, ahí tú, no sé, puedes pasarte un rato en TikTok y seguro que algún meme te encuentras sobre las relaciones tóxicas con tu pareja que no se lo toman quizás tan en serio como a lo mejor justo la generación anterior a la suya, que podría ser la nuestra, la gente que rondamos los 30 años, 30 y pocos, quizás sea la última que a lo mejor, a pesar de ser nativos digitales, no nacimos en la era TikTok. Pero sí veo que los adolescentes, pues eso, tienen unas dinámicas muy tóxicas, muy posesivas, que entienden ese amor romántico a través del control, le monto pollos a mi novia porque sube vídeos en las redes sociales pues con una falda corta, o este tipo de cosas que también creo que son muy reactivos al estar tan sobreestimulados en las redes sociales, porque todos son estímulos, pum, 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 por todas partes. Creo que a la gente joven a día de hoy le cuesta más gestionar las emociones. Y creo que en muchos casos, especialmente en los chicos, quizá por eso también esta subida de la extrema derecha y de lo más radical en jóvenes hombres, varones, que en las chicas, creo que desemboca más en tendencias mucho más violentas por ese hecho de no saber gestionar las emociones y el estímulo constante a los que están sometidos.
Rafa. No, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que las redes sociales, que cuando empezaron, a lo mejor algunos las idealizamos diciendo qué bien, por fin podemos expresarnos libremente y tal, se han convertido pues en unos modelos no muy gratificantes de sociedad o de forma de comportarse, ¿no? El anonimato, el poder de, a veces, sí, lo que dices, los memes, los no sé qué, tú ves que muchas veces van en una línea que a mí me escandalizan, ¿no? En el sentido de cómo se puede decir estas barbaridades, cómo se pueden hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí están. En los jóvenes sí que es verdad que tiene mucho peso eso, tiene mucho peso los videojuegos, tiene mucho peso todo lo que sea digital y en pantalla, y poco la comunicación, ¿no? Yo creo que hoy en día se relacionan menos en directo, en aquellas pandillas que salían o discutían y hablaban o nos sentábamos a tomar algo y tal, y más en estos impulsos que llegan, ¿no? Entonces esa falta de comunicación a veces genera pues en que también son moldeables hacia unas actitudes bastante extremistas, ¿no? En ese sentido. Tú decías exactamente eso de los jóvenes, yo lo veo, ¿no? Que a mí que me salta muchísimo ver en redes insultos racistas o cosas estas, cuando ves a gente joven diciendo barbaridades y dices, ¿de dónde lo han sacado, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a estos niveles, ¿no? Y bueno, pues ahí se han aprovechado esas tendencias extremas para cosechar y para implantar un estilo de vida que proclama la supremacía sobre el más débil, que en este caso las mujeres, en otros casos, y bueno, y ahí está todo, ¿no? Antonio. Vou poñer o acento en dúas ou tres cousas que me parecen importantes. En relación cas redes sociales, eu non sei se facedes unha reflexión, se calquera ser humano que me escoite fai unha reflexión, na vida hai algunhas persoas que por unha especial formación, por unha especial trayectoria vital e por unha gran capacidade de comunicación teñen algo que decir, non? E históricamente isto sucedía así. Había unhas cuantas persoas que falaban, decían cousas e eran modelos exemplos e tal. E agora de repente, a mí chama a atención, pero resulta que todos temos tantísimo que decir. Porque ahora de repente ves que todos somos comunicadores nas redes sociales, hai de todo o mundo, venga, pareceme que hai unha gran cantidad de información que moito mellor era non posuir. E por outro lado, aparte disto, hai outra cuestión que creo que están caendo nela incluso persoas con responsabilidade. Non me vou a referir a Trump, que creo que é un absoluto irresponsable, pero calquera líder político de medio pelo, si se oye ahora mismo decir que houbo un ruido, un estouro grandísimo alá non sei donde, a 40 ou a 100 ou a 200 kilómetros de distancia, antes producíase unha rolda de prensa o día despois de analizar os feitos para decir cal era o meu posicionamento. Non. Agora, se hai un gran estourido, hai que ser o primeiro en facer unha manifestación pública en relación con eso. Con moi pouca información, e sobre todo con moi pouca reflexión. E non reflexionar con carácter previo sobre algo sobre o que hai que opinar e se ademais tes capacidade de liderazgo é terrible. Eu creo que isto está pasando moitísimo tamén, esa inmediatez, e conectando co que decía Alba, a mí sí que me parece que é unha cousa tremenda. Eu non sei se vos tedes dado conta antes, se lle querías decir algo a un amigo ou unha amiga ou a alguén sentimentalmente vinculado, ibas, vou exagerar, pero ibas comprar un folio, un lápiz, escribías unha carta, mandábala por correo, chegaba dentro dunha semana e volvía a tardar outra semana en chegar a resposta. Cando todo isto tiña pasado, tiñas medio asentado xa ese furor previo co que querías comunicarte. Pero é que agora tes que mandar un WhatsApp, e eu non sei se vos tedes dado conta, pero incluso a un que xa se confesa de certa edad, se non che contestan o WhatsApp con unha certa inmediatez, se non te cabreas, andalle cerca. Entonces, todo isto, eu creo que non son precisamente vos compañeros de viaxe para o que estamos a falar. Bueno, vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato, no se vayan, hasta ahora.
Seguimos en Portada con Alba Iglesias, Rafael Fernández Alonso y Antonio Troitiño. Vamos a hablar en este caso de vivienda. 2 años se cumplen de la ley de vivienda. Según el portal Idealista, la oferta de alquiler permanente bajó un 17%. En 2 años, 35 familias compiten por cada vivienda que sale al mercado, un 85% más que hace 2 años, y los precios subieron un 24% desde la aprobación de la ley. Aquí tenemos un problema, porque estábamos pidiendo una ley de regulación, estábamos pidiendo que se regulara la vivienda. La vivienda se regula, hay una ley aprobada, 2 años de funcionamiento y no tiene los efectos que se esperaban, eso parece. Alba, ¿cómo lo ves? Bueno, sobre el tema de la ley de vivienda, depende de dónde la focalices, porque es verdad que en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, la ley de vivienda es sistemáticamente boicoteada. Habría que ir a preguntar a Barcelona si el precio de los alquileres se está estabilizando o no. Un poco más fuera de la política, a mí me gustaría contar que llevo como unos 6 meses aproximadamente buscando un piso para comprarme mi primera vivienda. Pues bueno, es cierto que yo nací en Covadonga, viví toda la vida en el 21, actualmente resido en el Puente y me gustaría quedarme a vivir en ese lado del río porque es el mío al final. Pues esta semana mismo voy a ver un piso, no voy a decir dónde, pero de este lado, que cuesta aproximadamente, o quizás un poquito menos de 90.000 euros. 3 habitaciones, un edificio sin ascensor que está para reformar. Otros 30.000 por lo menos costaría reformarlo. Pasando por allí para ver un poco la zona, cómo está la fachada y demás, te encuentras con un montón de basura. Bueno, todos sabemos que hay un porcentaje elevado de personas toxicómanas en esa zona de la ciudad, que la calle justo, porque no es una calle principal. O sea, estamos hablando de más de 130.000 euros en un piso que está para reformar, que no es el centro de la ciudad, ni muchísimo menos, y que probablemente aún así no me dé para comprarlo. Y estamos hablando de una persona, y yo sé que soy una privilegiada por actualmente a lo que me dedico y lo que estoy cobrando, pero una persona normal o yo misma hace 2 años ni podría soñar con comprarme un piso ni ahí, ni mucho más arriba, que son un poquito más baratos, pero tampoco tanto. Hombre, no sé, yo tengo varias anécdotas de estos 6 meses buscando piso que son bastante heavies. Vi otro piso también, 95.000 euros, otro piso para reformar, había que cambiar cuadros de la luz, tuberías y todo lo demás. Me acompaña mi padre, que es obrero de toda la vida, entonces él puede mirarse un poquito y dice, Alba, aquí podemos invertir, aquí no. Y le dijo al propietario, porque no era una inmobiliaria, mira, este piso no te cuesta más de 65.000, 70.000 euros, y nos dice esa persona, ya, pero es que tenemos otros 4, si no vendemos este tampoco nos importa, si viene alguien que nos da 95.000 euros creo que era, estupendo, y si no, pues podemos esperar lo que haga falta. Claro, y como esto mucho más, he ido a ver pisos muy baratos, sobre todo en el casco histórico, que llegas allí y te dicen, ¿es para invertir? No. Ah, bueno, entonces no te lo vamos a vender porque no te van a dar la hipoteca. ¿Por qué? Porque no está registrado ni dividido horizontalmente. Es un piso que tú compras a tocateja y luego pones un Airbnb. Y te lo dicen claramente. Y es como, vamos a ver, ¿cómo vamos a acceder a la vivienda? Es imposible. Y reitero, yo me considero una persona privilegiada, pero hasta hace 2 años siendo pues opositora y camarera, ¿quién se puede comprar un piso? ¿Quién puede formar una familia? ¿Quién puede casarse y tener hijos en nuestra generación? Es imposible. Y luego, ¿por qué tenemos perros? Hombre, pues porque nos sale mucho mejor, la verdad. Hoy, el domingo publicaba el periódico, respecto a lo que decías de los precios, un ourensano necesita 5 años de salario completo para adquirir una vivienda propia. Esto también se nos ha ido de madre.
Yo creo que sí, hablaba Alba de su experiencia para comprar, pues para alquilar lo mismo, porque hoy en día más de la mitad del sueldo ya se va en cualquier tipo de alquiler, ¿no? Cuando estás viendo, incluso en algunos sitios están alquilando habitaciones, porque en Ourense se está alquilando. Sí, en mi barrio, yo lo conozco en mi barrio, porque conozco a gente que está viviendo de habitaciones en pisos de mi barrio, y cuando me dicen lo que pagan por cada habitación, digo, bueno, esto es increíble, ¿no? Con ese baño compartido y esa cocina también a compartir y tal, y ese precio, yo es que de verdad, hoy en día se nos ha ido de madre, y eso estamos hablando de Ourense. Si hablamos en otras zonas turísticas, ¿no? Yo tengo ahora a mi hijo trabajando en una zona de costa, ¿no? Y bueno, de momento se está arreglando con algo que tengo yo, pero está buscando para alquilar, y en todos los sitios, bueno, le alquila muy caro, pero eso sí, julio y agosto se tiene que salir porque llega el momento del veraneo donde se saca y tal, y eso le está pasando en muchos sitios, ¿no? Lo estamos viendo. Yo creo que el especular con la vivienda se ha hecho en ese boom que hablaba que hubo en tiempos de la construcción, pues había ahí parados un montón, pues se han metido también muchos fondos a especular, ¿no? Y lo que dices, tiene 4 viviendas ese propietario, hay otros que tienen 10 o lo que sea, y le da igual, y las acapara porque eso le da para mantener precios en otra, ¿no? Para poder mantener esos precios elevados en otros sitios, ¿no? No la saco fuera y todo. Y entonces, bueno, para una familia, la verdad, hoy está cada vez más difícil, tanto en alquiler como ya no te digo en el tema de comprar, ¿no? Antonio. Unha vez feito o diagnóstico, eu voume atrever co tratamento. De onde vimos? Vimos de unha crisis inmobiliaria hai uns anos, inventada, na que, non sei se vos acordades, de algunha alcaldesa vendendo as promocións que había de vivendas sociais a fondos buitres. Pero non estou falando dunha vivenda, estou falando de promocións inteiras que estaban previstas como viviendas de promoción pública, con financiación pública, e se lles puxeron nas maus a fondos buitres, que puxeron no mercado con carácter inmediato triplicando os precios. Esa é unha realidade obxectiva. Outra realidade obxectiva é que no mercado hai un montón de vivendas baleiras. Outra realidade obxectiva é que a Constitución ten un direito, é certo que declarativo, do direito á vivenda. É certo que é un direito, repito, declarativo, que declara a voluntade que os gobernos, os estados, faciliten, pero é un direito constitucional. Logo, temos unha mala xestión en relación cos propietarios de vivendas. A vivenda debe ser un ben no que se pode invertir, pero, dende logo, a voluntad é que sea para vivenda, para vivir, para poñer a disposición dos usuarios, e moi especialmente cando hai necesidades tan acuciantes como estas. Por tanto, aqueles que posúen vivendas e non as poñen no mercado deben sufrir un gravamen moi importante por esta cuestión, incluso plantearse se están con unha posesión lícita. Outra das cuestións é, temos unha calidade legal suficiente para a protección tanto dos inquilinos como dos propietarios, porque tamén é certo que hai unha realidade na que algúns propietarios pasan auténticas calamidades cando un inquilino non paga. Hai outra terrible realidade moi pequena, pero existe, a dos ocupas, e non pode ser que recaia nunca sobre da propiedade o feito de que alguén lle ocupa a súa vivienda. Terá que entrar o Estado entonces a sufragar eses costes. E por último, eu creo que hai un modelo que non é rendible, que é o modelo que en España se pretende levar a cabo de uso especulativo da vivenda para vivendas de uso turístico. Eso non son vivendas, esos son espacios de uso hotelero que deben estar apartados como uso hotelero, non deben convivir coas vivendas dos ciudadanos, deben tributar como uso hotelero e, por tanto, eu creo que hai que modificar a lei neste sentido
Eu creo que hai que traballar xuntos, comunidades autónomas, concellos e Estado. Acabamos de ver como se fai pública a relación de vivendas que de modo irregular están no mercado inmobiliario como vivendas de uso turístico, concellos que se negan a actuar e comunidades autónomas que se declaran en ausencia diante desta situación. Eu creo que hai que darlle unha volta en base a ese direito constitucional, unha regulación nova, dura, con protección para todas as partes, e do contrario estamos sin darlle solución a este problema e mentres tanto hai xente vivindo, traballando e vivindo no aeropuerto de Barajas. Los ciudadanos tenemos un problema, como tantas otras veces, la falta de acuerdos, la falta de un pacto de Estado en este tema. El Partido Socialista, Sumar optan por una serie de soluciones en materia de vivienda, el PP tiene otras soluciones diferentes, no hay acuerdos, la ley de vivienda que aprobó el Gobierno protestan porque las comunidades del PP no la están aplicando, según dice el PSOE. En caso, entre un lío, el otro lío, echarse la culpa unos a otros, la gente sigue teniendo el mismo problema. La gente cuando llega primeros de mes tiene que pagar su alquiler. La gente tiene que buscar un sitio donde dormir y los meses pasan. Esta iba a ser la legislatura de la vivienda, cuando empezó, iba a ser la legislatura de la vivienda. Llevamos la mitad de la legislatura, quedan 2 años, y de momento estamos viendo lo que está pasando, con lo cual yo considero que es un fracaso absoluto, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, antes de acabar el programa, me gustaría decir que soy plenamente consciente del problema que hay en el alquiler. También, yo justo de alquiler viví 5 años, pero en A Coruña, aquí en Ourense. La verdad es que me considero también muy afortunada porque tengo una relación excepcional con mi casera, que le quiero mandar un saludo, es maravillosa, y cualquier problema tenemos muy buena comunicación, aunque sé que no es lo habitual. Y volviendo a lo que decía Quique, creo que tiene razón en el sentido de que la gente siente ese hartazgo del y tú más y las teorías de la culpa es de ya, pero señor, en el Congreso de los Diputados usted igual tiene, pues eso, 5 propiedades, pero yo estoy aquí intentando comprarme la primera y no soy capaz. Entonces, bueno, creo que no es un problema con una solución sencilla, ni muchísimo menos, y creo que una de las soluciones más importantes es sobre todo la oferta de vivienda. Necesitamos más viviendas, necesitamos llenar las que están vacías, necesitamos rehabilitar las que se caen a cachos, y creo que eso es tremendamente complicado, pero por algún lado tendremos que empezar. Rafa. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Ya decía Troitiño el tema de la inseguridad de los arrendatarios, ¿no? A veces yo creo que es un tema que había que trabajar mucho, ¿no? Volcarse también ahí, porque es uno de los grandes problemas para alquilar, ¿no? En el sentido ese de que hablas con muchos propietarios y tienen miedo, pues es el impago o cómo te pueden dejar, o como la ocupación, ¿no? Cualquier cuestión de eso. Entonces ahí habría que tocar. Y por otra parte habría que tocar la otra parte, que es la del inquilino, que no puede haber, habrá que regular unos precios, o tiene que haber alguna forma claro, el neoliberalismo dice el mercado se autorregula, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que cuando se autorregula, se regula siempre hacia el mismo lado, ¿no? Que es a ver cuánto sacamos de más, y me da igual que la gente tenga que, lo que decía yo antes, más de la mitad de mi sueldo tenga que ir para un alquiler, y eso hay que sumarle después el gas, la electricidad, el agua que subió el otro día, o un montón de cosas. Pues ahí también hay que legislar hacia ahí, donde pues se hablaba hace un momento, esas viviendas desocupadas, pues a lo mejor habría que sancionarlas también, tienen que salir al mercado, ¿no? Y la vivienda pública, ¿no? Esa alcaldesa que se toma sus cafés en la Plaza Mayor, pues ahí estará muy bien, pero esa vivienda pública saliendo en ese Madrid, que ya decían dónde era, ¿no? En ese Madrid, pues evidentemente que tiene tanta gente durmiendo en las calles o en los aeropuertos, pues necesitaba esas viviendas públicas, y eso en todas las ciudades, ¿no? Ese parque de viviendas públicas tiene que crecer, y tiene tanto todos los organismos, ayuntamiento, comunidades y Estado, tienen que volcarse en eso. Ese derecho declarativo de la Constitución, el derecho a una vivienda digna, tiene que ponerse en realidad, en la práctica, ¿no? Antonio, un minuto te queda. Do abstracto ao concreto. En Ourense temos unha xerencia de urbanismo que xestione suelo, 0. Unha boa empresa de xestión de suelo nunha cidade
é capaz de poñer no mercado unha gran cantidade de solo que soluciona a mitad dos problemas de Ourense, incluídos os do casco histórico que está caéndose. Eso é o que se chama xestión urbanística de carácter inmediato e que os ciudadanos perciben. Pero aquí en Ourense votamos festas, folclore e cha-cha-cha. Pues con esas palabras terminamos. Muchísimas gracias a los tres. Alba, muchísimas gracias. Rafa, muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Boa semana. A ustedes, muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana aquí en Portada. Saludos.